un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. ¿Qué son drogas auditivas? ¿Cómo estimulan a su consumidor? ¿Cuáles son sus consecuencias físicas y psicológicas? ¿Cómo puedo prevenir estas situaciones de consumo? ¿Qué manifestaciones dan sus potenciales consumidores? ¿Qué puedo hacer si advierto esto en algún familiar? Es un escenario sin control para las adicciones, el de Internet. ¿Deben las autoridades considerarlo un problema de salud pública? Podemos hablar de usos positivos en este tipo de estímulos. ¿Qué experiencias hay en otros países en el manejo de esta temática? Hoy está con nosotros Carlos Alvarado en Una Voz. Carlos es psicólogo, es académico de la Escuela de Psicología, acá de esta Casa de Estudios Superiores desde hace 11 años y nos acompaña para escudriñar en este tema novedoso que la gente conoce poco. Nos pasó, Carlos, ya casi te saludo, de que en Face promocionamos el programa y mucha gente preguntaba ¿qué es eso? ¿Qué son drogas auditivas? Carlos, bienvenido a Una Voz. Gracias por aceptar la invitación y esperamos que sea de provecho toda esta conversación. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Gerardo. Saludo para vos y para todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Muy bien. Carlos, la pregunta medular. ¿Qué es esto de drogas auditivas? ¿Qué son las drogas auditivas? ¿Cómo las podríamos definir? ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Claro. Tal vez lo primero, Gerardo, que hay que decir sobre este tipo de drogas es que hay mucho mito alrededor de ellas, ¿no? Cuando la gente escucha drogas, por lo general se asusta, ¿no? Hay como todo un revuelo por toda la carga que tiene social alrededor de esto. Pero las drogas auditivas o las drogas binaurales, que también se les conoce con ese nombre, en realidad fueron descubiertas hace mucho tiempo, digamos, hace muchos años, por allá del 1800, digamos, estamos hablando de cuando se empezaron a estudiar, a ver cómo las frecuencias, se dieron cuenta de que habían ciertas frecuencias que producían algunas alteraciones, digamos. Frecuencias sonoras. Frecuencias sonoras que producían ciertas alteraciones en el cerebro, ¿no? Básicamente se trata de ciertas frecuencias sonoras que se fragmentan en dos, ¿verdad? De ahí el nombre de binaurales, ¿verdad? Entonces vos escuchás en un oído una cosa y en otro oído otra cosa, ¿verdad? El cerebro obviamente tiene la función de integrar ambas frecuencias, lo que produce alteraciones. En aquellas épocas no lo sabían, ¿verdad? Porque eran épocas muy antiguas, muy prematuras, digamos, en este tipo de estudios. Pero después se dieron cuenta de que produce estimulaciones en ciertas áreas del cerebro, en ciertos lóbulos, digamos, del cerebro. Voy a tratar como de hacerlo como lo más simple posible. Que produce estimulaciones de tipo, puede generar hasta estados como de euforia, como de cierta sensación de bienestar, y en algunos casos que no se han documentado tan rigurosamente para mi gusto, alucinaciones, digamos, puede llegar a generar ciertas alucinaciones. Lo que pasa con este tipo de drogas es que no hay científicos que incluso no las llegan a considerar drogas porque en estudios que se han hecho en otros países se ha visto que alrededor de un 22% de la gente que las ha consumido, digamos, y de los estudios que se han hecho, manifiestan que no tienen absolutamente ninguna alteración, y eso ya hace que se marque una diferencia importante con respecto a otros tipos de drogas, ¿verdad? Las drogas que sí implican intervenir el sistema nervioso. Cualquier tipo de droga, digamos, marihuana, cocaína, LSD,
vos utilizas anfetaminas, por ejemplo, o marihuana, digamos, que es como a veces de un uso tan común en ciertas poblaciones, sobre todo de jóvenes, ¿verdad? Y adolescentes, y hay gente que dice, bueno, a mí casi no me hizo nada, es que a mí no me produjo nada, ¿no? Uno hablando con chicos a veces dicen eso, es que, ¿verdad? No sentí nada, pero algo te produjo, aunque sea muy leve. Las drogas auditivas no necesariamente producen efectos en toda la población, y ya eso hace que se cuestione un poco, digamos, su efecto como droga, digamos, que se les llegue a considerar como droga, aunque, bueno, sí, en internet y ¿verdad? Vos podés tener acceso a ellas de una forma muy fácil, ¿no? Vos te metes en este momento en YouTube, te metes en ciertas plataformas y ahí puedes adquirirlas, incluso gratuitamente, ¿verdad? La mayoría tienen por ahí un costo, pero puedes acceder a ellas gratuitamente. Por eso te decía que hay como mucho de mitológico alrededor de este tipo de drogas. Si vos te metes en internet ahorita y buscas videos, vas a ver videos de chicos que se tapan los ojos, que como que se retuercen, convulsionan, ¿no? Pero esos casos son los menos, digamos. Eso hay que tener un grado como de predisposición, ¿verdad? Porque también este tipo de drogas se basa mucho como en la predisposición que la gente tiene. Por eso algunos científicos hablan de que son efecto placebo, más bien placebo para los que no saben o los que no sepan. Placebo es cuando se administra una droga que no es droga, digamos, que no contiene ningún efecto estimulante de nada, sino que es sustituida por algo que en apariencia se ve y sabe como si fuera droga, pero que no lo es. Y eso se utiliza para ver qué tanto tiene que ver con el efecto químico de la droga y qué tanto tiene que ver con la disposición psicológica de la gente de sentir una u otra cosa. Se dice que a veces estas drogas funcionan como con un efecto placebo muy alto, o sea, es más lo que la gente pone en la droga, digamos, que el efecto real de lo que produce, aunque no se puede negar que tiene efectos, ¿verdad? Que tiene efectos, pero efectos que también tienen que ver, como por ejemplo con el efecto que tiene la música en general en la vida de las personas, porque vivimos siempre a la par de la música y del sonido, ¿no? Incluso si vos vas a una disco en la noche y bailas toda la noche y tal, vas a sentirte eufórico, digamos, vas a sentirte muy estimulado. Si vos vas la gente que va a las fiestas estas rave, digamos, y ese sonido de rum, 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 como esa, que es un sonido que se repite constantemente, y haces cierto tipo de movimientos, vas a tener un efecto similar, ¿no? Porque hay incluso se ha visto, hay como ciertas frecuencias que se ha visto que tienen ciertas canciones también que logran estimular, son como estimulantes. Y también, yo no sé si vos has visto, es una escena muy común, digamos, es como una escena que se repite muchísimo. Y ahora que tenemos tanta influencia, digamos, de series estadounidenses y que es de asesinos y todas estas cosas, la famosa escena esta, ¿verdad? Que es casi como una repetición de la misma escena, pero se usa como en diferentes películas y series, del asesino planeando lo que va a hacer, o estimulándose o torturando a sus víctimas, y pone música, ¿verdad? Música clásica por lo general, música clásica. Entonces eso lo lleva como a un estado mucho más alterado y lo conecta, digamos, como con esta sensación. Y otra cosa importante con lo de la definición, la idea es aislar otros estímulos, ¿verdad? Aislar otros estímulos para que se exacerbe el estímulo visual, el estímulo auditivo. Perdón. Por eso es que se tapan los ojos. Si vos buscas videos, digamos, se tapan los ojos porque también el cerebro
el 70% de la energía que utiliza viene de la vista, derivado, digamos, de estímulos visuales. Entonces se tapan los ojos y para exacerbar un poco el efecto auditivo, ¿verdad? Yo creo que iría un poco por ahí, okay, ¿verdad? La definición de estas drogas auditivas. El efecto, digamos, el efecto más fuerte, y lo que se ve en estos videos de internet, que siempre son como más escandalosos, digamos, como más visibles, ¿no? Este efecto que uno ve de las convulsiones y que se retuercen y todo eso, se calcula que pueden dar como alrededor del 1% de la gente. O sea, no es todo el mundo el que logra llegar a esos estados. Que lo que se pretende con esto es llegar a lo que se llaman estados alterados de conciencia. O sea, alterar la conciencia normal, entre comillas, para tener como toda esta estimulación, ¿no? Y todas estas cosas. Muy bien. Uh-huh. Carlos, ¿cómo podría uno, y por qué no ampliando un poquito más el tema, más allá de solo las drogas auditivas, uh-huh, prevenir este tipo de situaciones? Okay. Y sobre todo poniéndose uno en su condición de padre o madre de familia. Claro. ¿Cómo podría uno anticipar estas cosas, por ejemplo, en chicos, en adolescentes, que pareciera es, en el tema a veces de drogas, un segmento importante, ¿verdad? Claro, ¿Cómo, Carlos? Es una muy interesante pregunta, porque también en los estudios que se han hecho, que te comentaba ahora, el efecto, digamos, de este tipo de drogas disminuye considerablemente después de los 25 años. Uh-huh. O sea, es una droga que se usa principalmente en adolescentes y jóvenes, digamos, en edades tempranas, ¿no? Ya después de los 25 años ya el efecto o es muy poco, o va disminuyendo, digamos, conforme pasa la edad. Entonces, yo siento que es imposible entender este tipo de drogas aislado del contexto y aislado de entender la situación también de los jóvenes mismos, ¿no? Porque llegar a un consumo de drogas, digamos, como un problema, entre comillas, que a cualquier padre o madre de familia siempre ¿verdad? Se le para el pelo cuando le dicen tu hijo está en drogas, digamos, y además son drogas auditivas que por lo general la gente no entiende qué es eso, porque la droga auditiva no podés registrarle un cajón y encontrarle la droga, ¿no? Encontrarle ahí la marihuana o la jeringa o ¿verdad? Lo que vaya a utilizar, porque justo la función de la droga auditiva es brincarse la parte de la ingesta de la droga, meterlo al sistema para que llegue al cerebro. La droga auditiva se brinca esa parte y llega directamente al cerebro, produciendo una cierta estimulación. Yo creo que es imposible también ver como este tipo de drogas separadas del contexto, ¿no? Hay un contexto muy individualista, además necesitas unos ciertos audífonos, una cierta calidad de audífonos que te permita aislar bastante el sonido, digamos, ambiente para focalizar, y además para tener unos ciertos decibeles que te ayuden a tener un viaje más prolongado, más intenso. También las memorias falsas, que son los que producen este tipo de drogas, así se llaman, memorias falsas, son cortas. Entonces rápidamente podríamos decir que podrían tratarse, digamos, no son tan impactantes como las drogas, obviamente, que producen alteraciones químicas, porque esas sí tienen un proceso mucho más complejo de tratamiento. Pero bueno, para contestar específicamente a tu pregunta, el consumo de cualquier droga, auditiva, no auditiva, lo que sea, por lo general no empieza como algo que atrapa al chico, digamos, como que va a ver algo en internet que lo atrapa, como esta fantasía que crean los medios y los noticieros del monstruo de la droga, ¿no? Como si fuera un
no sé, un bicho que anda ahí, le sale debajo de la cama o prendieron como tipo película de Hollywood, ¿no? Que hay un video que hace que la gente mate o se mate no funciona así, digamos, el chico ve algo que le resulta estimulante y que hay algo de fondo en él, ¿verdad? En su historia que hace que busque este tipo de estímulos para evitar algo que le resulta doloroso dentro de su realidad, digamos. Sé que estoy siendo como muy abstracto, digamos, en algunas cosas. Ahorita lo puedo concretar, pero quería como poner el contexto, ¿no? Las drogas no son como una enfermedad, como una gripe que se pega, ¿no? Sino que son un síntoma de algo más. Cuando la persona llega a las drogas es porque ha pasado otros procesos de deterioro de sí mismo, de algunos dolores que está sintiendo y que se manifiestan a través de eso. Ahora, el tipo de droga que se elige no es casualidad tampoco. Hay todo un simbolismo, ¿no? en lo que se está tratando de manifestar a través de eso. Por eso se les dice también adicciones, ¿verdad? La misma palabra marca como una imposibilidad de decir algo, ¿no? Hay algo ahí que no se está pudiendo decir. Y bueno, un poquito por ahí, si quieres, podemos profundizar un poquito más en eso ahorita. Y podemos, Carlos, tal vez nos tenemos que ir a la primera pausa. También tocar un punto que nos interesa mucho, que es las manifestaciones, señales, alertas, disparadores que puede eventualmente dar un muchacho, una muchacha de estos, no solo con el tema de drogas auditivas, sino en general con el tema de drogas, ¿verdad? Claro. Síntomas. Vamos a separarnos en nuestra primera pausa. Está Carlos Alvarado con nosotros. Carlos es psicólogo, es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional y nos acompaña hoy aquí en Una Voz para analizar el tema de drogas auditivas. Se le llama, digamos, popularmente o en internet, que básicamente son estímulos sonoros que el muchacho, mayoritariamente la muchacha, bajan de internet, bajan una aplicación, bajan de una plataforma y la consumen, la escuchan con audífonos, aislados normalmente en su habitación, para buscar algún efecto, buscar algún estímulo. Están de moda, entre comillas, porque Carlos ya nos acaba de aclarar que hay noción de ellas desde hace muchos años, y de pronto también Carlos nos ha ubicado en que la situación en número quizás no es tan grande como uno pudiese creerlo, no por ello un tema importante de tocar. Nos separamos y venimos con más de Una Voz sobre este interesante tema, drogas auditivas. Ya venimos. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa, Una Voz, agradeciendo su sintonía semana a semana con temas que tienen que ver con su vida cotidiana. Y este que estamos tocando hoy, por supuesto, que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de drogas auditivas. Sí, muchachos y muchachas que buscan en ciertos estímulos sonoros efectos. Bajan una aplicación, se meten a una plataforma de internet y bajan algún tipo de música o de efecto de sonido para consumirlo individualmente. Se ponen sus audífonos en sus habitaciones, en sus cuartos, para buscar algún tipo de alteración. Carlos nos está ayudando no solo a entender qué son estas drogas auditivas y cómo operan, sino también algo importantísimo desde el punto de vista preventivo, cómo usted, como hermano, tío, padre de familia, vecino, puede comenzar a detectar señales de que pudiéramos estar frente a un caso de consumo de droga auditiva. Carlos, ¿qué manifestaciones eventualmente puede dar un potencial consumidor, un muchacho, pongamos el caso, de este tipo de estímulos sonoros o drogas auditivas, Carlos? Claro. Bueno, primero, como te decía en el segmento anterior, ¿verdad? Hay toda
hay todo un proceso, digamos, hay toda una dinámica dentro de las familias antes de llegar a este tipo de consumo, a este tipo de drogas auditivas o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Hay conductas de retraimiento de parte de los chicos, ¿verdad? Y son chicos que tienden como a retraerse, y esto pues puede verse también como algo normal de la edad, de la etapa, donde hay una vuelta al sí mismo, donde hay una reconstrucción de la identidad, etcétera. Pero cuando esto sustituye otro tipo de relaciones sociales, hay algo como que llama la atención, ¿no? También los papás si notan que el chico se mete en su cuarto muchas horas, está con los ojos tapados, está como con sus audífonos todo el tiempo, pues ahí hay una señal de que está tratando de aislarse más allá de lo recomendable, digamos, para el entorno. En esto hay como siempre una idea, digamos, como de lo normal y lo normal que es relativa. Porque en los jóvenes, como al ser una droga que usan mayoritariamente adolescentes, siempre hay una preocupación. Igual que el tema de la sexualidad, igual que el tema, yo trabajé muchos años con el programa de adolescentes de la Caja del Seguro Social y con el Fondo de Población de Naciones Unidas, y siempre la preocupación de los padres era como inician, digamos, cuando hay alguna sospecha de algo, cuando la comunicación se ha roto, ¿verdad? De alguna manera, porque hay un conflicto, siempre el adolescente tiende como a ensimismarse un poco, ¿no? Y tiende a crear conflicto con sus figuras de autoridad, porque está pues en un proceso de reelaboración de su identidad, etcétera, que es vivido por los papás como algo muy negativo, como un dolor muy profundo hacia ellos mismos. Entonces lo que inician son labores detectivescas, ¿verdad? Bueno, pero decime, y le registran las cosas, y vos dónde andabas, pero de dónde sacas esas ideas, y empiezan como a indagar desde tipo detective, ¿verdad? Uh-huh. Y eso lo que hace es alejar al adolescente, ¿verdad? Lo aleja porque no permite como un conversar, digamos, de qué es lo que le está pasando, de cuáles son sus temores, cuáles son sus dudas. Y la otra tendencia que igual tiene un resultado menos negativo, pero no tan positivo como se esperaría, es los padres que dicen: yo soy el mejor amigo o la mejor amiga de mi adolescente, de mi hijo adolescente, cosa que no es cierta, digamos, porque los chicos ya tienen sus amigos, ellos no necesitan un amigo, necesitan un papá, necesitan una mamá. Y cuando hay este tipo de conductas, digamos, o de dinámicas en la familia, lo que ellos necesitan es una escucha desde un lugar comprensivo realmente. Interesarse por lo que están viviendo, interesarse por qué es lo que están tratando de evitar con el dolor que les genera su vida cotidiana, los cambios que están experimentando, el colegio, no sé, hay como muchas posibilidades, digamos, pero tal vez si hay alguna recomendación al respecto, yo diría que escucharan, pero que fuera una escucha respetuosa, ¿verdad? Y que cuando el adolescente, cuando se cree la confianza para preguntar sobre o cualquier otro tema, respondan las preguntas, si es que hay alguna pregunta. Vamos a ver, los papás no pueden responderlo todo, porque no son los amigos de ellos tienen sus amigos, tienen sus lugares, y hay cosas que les da vergüenza hablar con los papás, obviamente, ¿no? Los papás, siento que es una renuncia que tenemos que hacer. Yo tengo una hija también. Es una renuncia que tenemos que hacer a que los hijos nos van a contar todo, ¿verdad? O que nos van a llegar a pedir permiso para puedo tener relaciones sexuales, puedo usar drogas. No nos van a llegar a pedir permiso, es una fantasía que nosotros tenemos, pero sí podemos crear los ambientes de confianza como para que ellos, si tienen alguna duda y quieran preguntar, puedan preguntar, y si no, darles referencias de dónde pueden encontrar información que sea clara, que sea veraz. Y si es el caso, llegar a intervenir. Hay algo que por ahí me decía un amigo que trabaja, psicólogo, que también trabaja con estos temas,
me decía, mira, algo que hacen los papás es también como adicionar la tarjeta de los chicos a la tarjeta propia. Entonces, si hay un gasto, si yo veo que están gastando en internet en ciertas cosas, ya yo puedo detectar que hay un consumo, digamos, de ciertas cosas que yo puedo preguntar, mira, ¿y esto de qué se trata? ¿Verdad? Si yo lo veo que se mete en el cuarto, se aísla, ¿verdad? Pero por lo general los papás llegan a hablar de el consumo de la droga, y la droga ocupa todo el lugar de la conversación, y yo siento que ese es un error, ¿verdad? La dinámica debería ser qué es lo que te está pasando, digamos, qué es lo que te sucede, cómo te sentís, ¿verdad? Qué es lo que te está doliendo, digamos, si es que hay algo que te duele, ¿verdad? Y no más desde el plano punitivo, digamos. Entonces ya ahora no salís, ahora te corto toda la... Porque si no son las drogas auditivas, encontrar otra cosa, ¿no? Porque el problema de fondo no se está resolviendo, ¿no? Y tal vez algo que va un poquito más allá de tu pregunta, es una lástima también que el sistema social busque como este tipo de estrategias como para aislarnos a los seres humanos, porque la música es algo muy lindo y además algo que nos ha acompañado desde toda la historia de la humanidad, y la música más bien tiene el efecto de conectar, ¿verdad? Uno llega a un lugar y hay música, o está reunido con unos compañeros, unos amigos, ponen música, el impulso, de hecho el impulso del baile es natural a los seres humanos. Uno le pone a un chiquillo música y el chiquillo baila naturalmente, o sea, tiene ese impulso a bailar. Más bien con la socialización, con la educación que recibimos, nos vamos limitando, ¿no? Y además el cuerpo vamos convirtiéndolo en algo cada vez más amarrado, más dispuesto al trabajo solamente y no al contacto. Y al crear drogas, digamos, como estas, de hecho tienen todo un auge en los años 80, cuando empiezan la cuestión de los audífonos, los Walkman. Bueno, yo usé Walkman, digamos, yo soy de otra época. Yo también, sí. ¿Verdad? No eran como pistas digitales y todo, sino que era el retroceder el cassette con el lapicero, digamos, sí. Que inicia todo este tipo de cosas, y inicia también un proceso de fragmentación social que me parece muy importante, y es esta cuestión del aislamiento, del buscar, y cuando uno se aísla, y eso yo me dedico principalmente como al área social, digamos, a la psicología comunitaria, a la psicología social, a la psicología grupal, hay una tendencia en los seres humanos de que nosotros tenemos nuestras propias, voy a usar una palabra técnica, digamos, ansiedades persecutorias, digamos, nosotros tenemos nuestras cosas que no nos gustan de nosotros, que nos persiguen, nuestras fantasías, digamos, de nosotros mismos, que no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente, todas las tenemos, nuestras inseguridades, digamos, nuestros fantasmas que nos persiguen, ¿no? Cuando nosotros nos aislamos, que es una tendencia muy de nuestra época, cuando nos aislamos, estas fantasías persecutorias o estas inseguridades que nos persiguen se vuelven poderosas. Cuando estamos en comunidad, cuando estamos en grupo, cuando la música no es para aislarnos, sino que es para bailar juntos, esas inseguridades se relativizan y dicen, bueno, hay otros que tienen las mismas preocupaciones que yo, hay otros que no les importa que yo, no sé, baile feo, hay otros que no baile como todo el mundo baila, o que no le guste la misma música que todo el mundo. Simplemente me dejo ser, digamos. Cuando la gente se aísla, estas ansiedades se vuelven muy, muy poderosas, ¿no? Muy poderosas, y creo que ese es uno de los problemas en los que principalmente los chicos caen hoy en día, ¿no? Esta sensación de sentirse muy solos. Carlos, una situación de estas, un escenario como este, debería ser asumido por las autoridades nacionales como un problema de salud pública. Y más tratándose además de un territorio o de tierra de nadie, ¿verdad? El Internet, me refiero yo. ¿Es asumido en Costa Rica de esa manera y otros temas, o nos falta tal vez un poco? Sí, lo que pasa es que es muy complicado, digamos, este tema, porque
como te digo, hay gente que lo considera una droga, hay gente que no lo considera una droga, justamente porque no es posible delimitarlo a un objeto, digamos. Vos no podés, como en el caso de la marihuana o la cocaína, no podés tener un objeto que además hayas comprobado que produce ciertos efectos, porque las drogas sintéticas producen un efecto al 100% de los casos, estas no. Entonces, por eso es que no se puede asumir como un problema de salud pública, porque algunos cuestionarían inmediatamente que no son drogas, ¿verdad? Sin embargo, el problema de la depresión, de la soledad que experimentan, que los jóvenes manifiestan, que experimentan cotidianamente, la sensación de sentirse violentados por sus pares o por otros adultos, eso sí me parece un problema de salud pública, ¿verdad? Yo sé que se requiere como a veces de cierto objeto para decir, bueno, el problema es la cocaína, el problema es la heroína, pero en este caso que es totalmente efímero, o sea, no se sabe, etéreo, perdón, que es totalmente etéreo, no tiene una sustancia definida, es mucho más difícil de decir, bueno, esto es un problema. Y por ejemplo, el suicidio en los jóvenes no se consideraría un problema si no hubiera un acto, ¿verdad? Que es el acto de suicidio. Pero la tristeza que viven los jóvenes, lo que se llama ahora el bullying o el matonismo, ¿no? Es también un problema que produce todo eso anterior y más cosas, ¿no? Lo que pasa es que cuando se sufre en silencio no se ve a veces como un problema, pero podríamos generalizarlo también podríamos verlo también en otras situaciones, ¿no? Como la violencia contra la mujer, ¿no? Se hace un problema cuando muere alguna mujer, cuando es asesinada, pero todas las dinámicas que hay alrededor de eso raramente son consideradas un problema, ¿verdad? Incluso son considerados como temas relativos, temas, ¿verdad? Que son como percepción de cada quien, como cosa íntima, familiar, y el caso es que estamos viendo consecuencias fuertes, ¿no? Y consecuencias reales. Ustedes escuchan a Carlos Alvarado. Carlos es psicólogo de la Universidad Nacional, ya con 11 años de estar ligado a esta institución. Y hoy nos está hablando aquí en Una Voz de drogas auditivas. Lo llamamos para que nos hablara sobre este tema, que a veces circula un poquito en internet. Habrá posiblemente dudas de adultos, sobre todo sobre si estas drogas existen o no, qué efectos podrían tener en los muchachos o no, cómo se detectan y qué posibles consecuencias podrían tener para ellos, y además cómo manejar post asunto el tema con los jóvenes. Bueno, pues Carlos está hablando hoy aquí con nosotros en Una Voz sobre este tema. Nos vamos a separar y venimos con nuestro último segmento para tratar de indagar también sobre la faceta, diríamos, positiva, constructiva un poco del tema, porque también los estímulos sonoros nos sirven para cosas buenas. Es un tema que no se puede totalmente satanizar. Nos separamos y venimos con más de Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por acompañarnos, por premiarnos semana a semana con su sintonía a través de las más de 15 emisoras que retransmiten nuestro programa, también a través de Costa Rica Radio en 101.5 FM, nuestro Facebook y también nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Una Voz en ambos casos. Gerardo Zamora, su servidor, periodista de la Universidad Nacional de la Oficina de Comunicación, les saluda semana a semana, y hoy estamos tratando el tema acá en Una Voz de drogas auditivas. ¿Qué son estas drogas auditivas? ¿Qué efectos podrían tener? Estamos dimensionando también estadísticamente el problema y aprender a reconocerlas y eventualmente cómo manejarlas si estuviéramos frente a una situación de estas, o eventualmente el consumo de las drogas
convencionales, digamos, o ya más conocidas. Para ello está hoy Carlos Alvarado con nosotros, quien es psicólogo de la Universidad Nacional, de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional. Carlos, podríamos hablar de una faceta, digamos, positiva, llamémoslo así, un uso positivo, constructivo, de este tipo de estímulos sonoros en el ser humano. Totalmente. Ajá. De hecho, las personas que nos escuchan y nos ven por las redes probablemente han utilizado, sin saberlo, algún tipo de estimulación auditiva. Cuando hacemos una relajación, por ejemplo, que se pone una música suave, la gente que hace yoga, la gente que practica como la relajación, la meditación, por lo general pone, porque estamos hablando también de vibraciones, digamos, y hay cosas que creo que van más allá de los sentidos más inmediatos, digamos, que funcionan en nuestro cuerpo y que no lo percibimos. Entonces, poner una meditación, una música suave para relajarnos, nos hace entrar en otro estado, en un estado que nos permite manejar la ansiedad de una forma distinta. Lo mismo el baile, lo mismo hay como otras frecuencias, lo que vos hablabas de los gimnasios, ¿no? Uh-huh. La música ayuda a veces a los deportistas a entrar en una cierta sintonía que, digamos, es una alteración, pero es una alteración que lleva hacia un fin positivo, ¿no? No es una alteración que busca el aislamiento del mundo, sino una alteración que busca más bien una cierta producción en conjunto con, ¿verdad? Entonces, los grupos de trabajo, los restaurantes ponen música y ponen cierta música, no ponen cualquier tipo de música. Incluso para el estudio de los chicos, ¿verdad? Hay papás que dicen, yo no sé cómo hace, este chiquillo se mete al cuarto y dice que está estudiando y pone esa rocola, así lo dicen, y pone esa rocola a todo volumen y, ¿verdad? Es un estruendo y yo no sé cómo hace para, ¿verdad? A mí la música muy alta para leer o para concentrarme a mí me cuesta mucho, digamos, pero sí un cierto tipo de música. Lo que se ha visto, ¿verdad? Con los mal llamados déficit atencional es que a veces el concepto de déficit atencional ha sido como muy manoseado para mi gusto, digamos. Para mí hay estilos diferentes de aprendizaje. Uh-huh. Y la idea de lo del déficit atencional remite como a una oficialidad en la forma de aprender, para mi gusto, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que, ¿verdad? Que sí cree como en el concepto y hasta recetan. Esas sí son drogas legítimas, digamos, la Ritalina y esto, si son drogas comprobadas, que son drogas estimulantes del sistema nervioso y tal. Entonces, para ciertos casos que llaman como déficit atencional, que para mí son más bien como diversidad, desde la perspectiva de la diversidad de estilos de aprendizaje, los chiquillos, lo que se ha visto es que lo que interrumpe o lo que desconcentra no es la música en sí, ¿verdad? No es ese escándalo que pone el adolescente, uh-huh, que a uno le parece que está en una fiesta o algo, digamos, sino los picos auditivos. Entonces él está estudiando y de repente escucha algo y ya se perdió, digamos. Ya los que somos muy distraídos como yo, eso nos distrae un montón, ¿verdad? Por allá un carro sonó, o sonó una radio allá del vecino, y eso ya lo sacó, digamos, de la concentración. En cambio, la música, independientemente del volumen al que la escuche, es un estímulo constante, ¿verdad? Está como en una misma frecuencia y ayuda como a que el chico se mantenga concentrado, se mantenga enfocado en lo que está haciendo. Y eso se ha visto mucho, digamos, en ciertos estudios, que eso que ha ayudado mucho, además de, hay un estilo de aprendizaje, los psicopedagogos y esta gente que investiga el asunto, se ha visto que hay un estilo de aprendizaje que es auditivo. Hay gente que es más visual, hay gente que es más kinestésica, o sea, de hacer, ¿verdad? De hacer cosas. Los visuales tienden a poner colores y no se acuerdan bien de
qué era lo que decía, pero se acuerdan que estaba en color morado, que estaba en color anaranjado, entonces ya lo asocian, logran conectar, digamos, y asociarlo con lo que querían aprender. Los más auditivos, como yo, digamos, yo siento que yo soy como muy auditivo, pueden recordar incluso fragmentos completos de una clase y cómo sucedió y la pregunta que se hizo y cómo lo respondió y entonces graban las lecciones y entonces después las reproducen, las escuchan nuevamente y se les queda mucho más. O la misma gente que practica música, algún tipo de instrumento, que tocan guitarra, piano, flauta, lo que sea, tienden a estimular mucho la cuestión auditiva y eso les permite aprender desde otro nivel, digamos, porque también no existe una oficialidad de la inteligencia, como te decía, sino que existen muchas posibilidades. Carlos, para ir finalizando, porque el tiempo se nos va agotando, ¿hay experiencias internacionales? ¿Hay algún país que esté a la vanguardia en el estudio o en el abordaje de temas como este, como el de las drogas auditivas? ¿O es todavía un tema muy en pañales a nivel de investigación, a nivel de ciencia, a nivel de política de Estado? ¿O hay alguna experiencia, digamos, que uno pudiera rescatar? Es muy incipiente, y por lo general se estudia asociado como a procesos neuronales, digamos, a procesos del cerebro asociados que tienen que ver con la audición y tal, como una particularidad del proceso de la audición, pero por lo general asociado a otras cosas, y no por lo menos no tengo noticia como de algún país que esté como a la vanguardia y buscando convertirlo en un tema de salud, sino que se ve en el marco de otras muchas dinámicas, digamos, dentro de los países. Se hacen investigaciones, pero más a nivel multicéntricos, digamos, son como varios países investigando, o más bien investigando el fenómeno en varios países, y cómo se da acá, cómo se da, y haciendo comparaciones, pero todavía es muy joven, digamos, el estudio es muy joven, a pesar de que su descubrimiento se dio hace muchos años, pero hasta ahorita se está dando como esta posibilidad como de encapsular los temas, digamos, los audios, ¿no? Y de venderlos, que eso es también por lo general los fenómenos asociados a la droga y esto tienen un componente económico relacionado con la posibilidad de vender, de encapsular algo, producir una alteración y venderlo. Entonces el estudio no está tan desarrollado como con las otras drogas, ¿verdad? Las drogas ilegales más palpables, digamos, pero va en desarrollo. Siento que va en desarrollo, y va en desarrollo con toda una ala también, toda una área que vos acabas de preguntar, que tiene que ver con cómo lo usamos de manera positiva, ¿verdad? Ustedes escuchan a Carlos Alvarado, psicólogo de la Universidad Nacional, hablando hoy de drogas auditivas. ¿Están nuestros muchachos encerrándose en sus cuartos con su iPad, con su teléfono celular, bajando aplicaciones, estímulos sonoros, buscando algún efecto especial para encontrar algún estado emocional en específico? ¿Están nuestros muchachos expuestos a estos estímulos sonoros, buscándolos, bajándolos gratuitamente de internet? ¿De qué tamaño es el problema? ¿O es más pequeño de lo que lo imaginamos? ¿Qué otros usos positivos tiene toda esta temática, los estímulos sonoros, para buscar otros efectos constructivos? De eso hemos hablado hoy en Una Voz con Carlos Alvarado, reitero, psicólogo con ya 11 años de trayectoria aquí en la Universidad Nacional, en la Escuela de Psicología, y a quien agradecemos su compañía en un tema que sabemos, Carlos, ameritará probablemente más sesiones. Ahí le lanzo la invitación para futuros programas, pero por lo menos consideramos que este es un muy buen punto de arranque para empezar a tocar esa temática que ya alguna gente en redes sociales, en internet, se comienza aquí a nivel país a preguntar, y era pues importante también dimensionar este tema. Carlos, muchas gracias de verdad por haber compartido hoy con nosotros acá en Una Voz. Con mucho gusto, un gusto haber estado acá. Y a ustedes, gracias Carlos, y a ustedes también, gracias por su compañía, por seguirnos en Facebook, en YouTube también, y a través de las frecuencias FM y de las otras emisoras que hemos ya comentado. Nos escuchamos y vemos la próxima semana con más temas acá en Una Voz.
Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.